En este día le damos la bienvenida a El Consejo Oportuno, con Priscila y Aquila. Gracias amigos por estar nuevamente con su programa El Consejo Oportuno. Estamos muy agradecidos de que usted esté sintonizando este programa que es para edificación del cuerpo de Cristo y para aquellos que no lo conocen también. Reciba un abrazo cariñoso de nuestra parte, la fortaleza de Dios, sabiendo que Él nos ayuda en cada necesidad, no importa su problema, Él está presente. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes un tema que es sumamente interesante porque todos pasamos o atravesamos estas circunstancias y son las relaciones tóxicas. Sucede que puede que usted llegue a alguna oficina y se tope o tenga que tratar con alguna persona la cual le pone mala cara o le hace esperar demasiado tiempo o está tratando a todas las personas que se acercan donde ella de una forma grosera, de una forma agresiva, de una manera agresiva, pasiva, diciéndole, espérese un momentito. Y después de esperar ese momentito, pasa una media hora, pasan 45 minutos, pasan una hora y el colmo es que a veces pasan hasta 3 horas de ese momentito. Es decir, que todas esas actividades tienen que ver con relaciones venenosas. ¿Por qué son venenosas? Porque están envenenando el medio ambiente, están envenenando toda esa atmósfera familiar que usted puede tener, aún en los negocios, en los trabajos, y específicamente es cuando quieren minimizar su autoestima, cuando quieren minimizar el valor que usted tiene o la solicitud que usted está haciendo. De esa manera podemos ver que en la familia es muy negativo, porque vienen críticas, vienen situaciones de doble sentido, vienen sarcasmos, y usted dirá, ¿por qué mi papá o mi mamá son así? ¿Por qué mi abuelito era así? Simplemente porque es una vana manera de vivir, en la cual nosotros, aunque no tuviéramos genética, amigos y amigas, tiene que ver con lo que vemos que otros hacen desde pequeños y simplemente repetimos. Sabemos en el Señor que hay genética, pero la genética más grande para nosotros es nacer en Cristo. Así que usted nunca piense que las cosas ahí se van a quedar. Me voy a morir siendo una persona venenosa, negativa toda la vida. Hay esperanza en el nombre de Jesús. ¿Qué tal si dentro de los momentos felices que usted está pasando con su familia, imagínese, están disfrutando de un partido de fútbol a través de la pantalla o están viendo algún programa y están comentando lo mismo que está pasando ahí y de repente alguno de ellos, de los miembros de su hogar, sale con un comentario agresivo, pasivo en cuanto a lo que usted piensa relacionado con lo que están viendo en la televisión? Lógicamente, cuando se es agresivo pasivo, quiere decir que no le están lanzando el insulto o la ofensa directamente, sino que le están poniendo en ridículo, le están poniendo como lo que usted comenta no sirve realmente para nada, lo cual le hace a usted sentirse mal, sentirse con ese pensamiento de frustración. ¿Por qué me ataca? ¿Por qué me está diciendo eso si yo no le he hecho nada? Es simplemente un comentario. Simple y sencillamente estamos viendo y hablando con respecto a lo que estamos disfrutando, pero esa agresión pasiva lógicamente hace daño no solamente a la persona con la que va dirigido, sino que al resto del grupo familiar. Entonces las personas que están activando estos comentarios tóxicos también tienen en su corazón esa necesidad de sentirse más seguros de sí mismo a través de esa manipulación. ¿Por qué es una manipulación emocional? Porque no quieren responsabilizarse de sus propios deseos, de sus propias necesidades y aún de sus debilidades. Entonces, esas críticas, esas situaciones negativas se vuelven como un modus vivendi. ¿Qué es eso? Algo que se participa a toda la casa. Y usted va a ver hijos pequeños que
están con esos sarcasmos, que empiezan con ese cinismo. Y esto es como la amargura, que toda la familia está contaminada. Por eso es necesario aprender a hablar con claridad. Para salir de estas relaciones tóxicas, lo más importante es ser verdaderos. Ser honestos. Si yo me estoy sintiendo mal, yo tengo que decirle a mi esposo, me siento mal porque no te has acordado de mí y no me has traído el pastelito que le trajiste a tu mamá. En lugar de decirle, claro, eres alguien que se olvida siempre de mí. Claro, solo con tu mamá. ¿O yo? Esas cosas son tóxicas, son venenosas. Cuando alguien está envenenado, está totalmente indispuesto hacia toda relación. Es como que cuando llega a un hospital una persona envenenada, le tienen que dar el antídoto de ese veneno. Y ese antídoto se llama la verdad en el Señor Jesucristo. Les quiero comentar una situación por la que tuve una pequeña experiencia con un niño de 8 años. Este niño es parcialmente sordo, no escucha absolutamente nada de un lado del oído y un poquito con un amplificador del otro lado. Y él me decía, fíjese que mis amigos no me dejan jugar conmigo. Siempre que quiero estar con el grupo, ellos me dicen, apártate. Apártate porque tú no oyes, apártate porque tú no haces caso. Esa es una actitud agresivo-pasiva en contra de esta criatura. En vez de invitarlo a formar parte, haciendo, como le pudiera decir, conocimiento a los demás, que sería la labor del maestro, de la maestra o de la asesora o el asesor, hacerlo formar parte de ese grupo, mostrando que él tiene una deficiencia, una limitación, y entonces hacerlos comprender a los demás de ese problema. Ese puede llegar a constituirse en una especie de veneno de la amargura, porque a medida que vamos siendo rechazados, nosotros nos convertimos en personas amargas. Amargas, ¿por qué? Porque vamos sintiendo ese contrapunto con relación a nosotros. Una persona envenenada, como dice la palabra, envenena a otros. Pero, ¿qué tal que yo tengo un familiar envenenado, una persona tóxica? ¿Cuál es mi labor? Mi labor no es volverme tóxica también. Mi labor es aprender a manejar con claridad las situaciones que están pasando. Ciertamente necesito tener una sabiduría sobrenatural. Yo no puedo romper una relación tóxica porque es mi familia y decirle, sabes que hasta aquí llegaste y ahí se acabó. No es así. Tengo que aprender a desarrollar esa facilidad de palabra, esa protección emocional que solo da el entender que somos hijos de Dios. Definitivamente personas que tienen esta manera de ser envenenada no tienen una autoestima saludable, tienen una poca necesidad o deficiencia, por decirlo así, de hacerse entender, de hacerse prácticos en lo que ellos realmente quieren. ¿Por qué? Porque ellos están pidiendo un auxilio con esas palabras sarcásticas, sin embargo no pueden decirlo. Entonces no les enseñaron una comunicación clara. No saben que hay un Padre amoroso, que aunque en la tierra hemos tenido padres y madres que nos aman o que nos aman a su manera, porque tenemos que ser también en eso claros, y también tenemos que aprender a recibir lo que hemos tenido y no estar sufriendo toda la vida de lo que no hemos tenido. Estas personas no entienden, no pueden valorizar en sí mismas que ahora ellos tienen la capacidad de salir adelante. La amargura usualmente no tiene una relación automática en el momento que alguien nos ofende, sino que es una acumulación de sucesos que se van dando en nosotros y que se van quedando grabados en nuestra mente. Y lógicamente esta es una situación difícil, una situación injusta, llamémoslo así,
¿verdad? Totalmente injusta, o que nos parece a nosotros que es injusta. Y entonces al acumularse dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestro pensamiento, llega un momento en que comenzamos a portarnos amargamente con las personas que están a nuestro alrededor, lo cual viene a traer consecuencias graves en el núcleo familiar, porque estamos influenciando a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos y probablemente también a nuestros nietos. Yo he oído por ahí decir personas que dicen, ay, él se parece a su abuelito, bien enojado, bien bravo, y uy, ¿cómo es? Así era el abuelito, explotaba por cualquier cosa. Entonces se está identificando con una persona del pasado, lo cual tampoco es correcto. Pero busquemos cuál es la raíz de la amargura. La amargura viene, como decíamos al principio, relacionada directamente con una, valga la redundancia, relación tóxica. Una escasez. Ahora, yo sí quisiera, amigos, que entendiéramos claramente que sí podemos tener relaciones, personas que tengan esa motivación de envenenar unos a otros. Eso es parte de la labor del enemigo. Usted donde quiera lo va a encontrar. Si usted está pasando esto, diga, pobrecito, yo no lo diga, ay, ¿cómo voy a sufrir? Y ahora ya sé que él es un venenoso, una venenosa, no. Hoy usted tiene que llenarse del antídoto de nuestro Señor. Primero tiene que identificar que usted no es responsable de la salud de esa persona que está envenenada. ¿Sabe por qué? Porque si usted no se diferencia de esa persona, simplemente absorbe lo que la otra está haciendo. Y es como que hacemos una mímica, y eso se tiene que evitar porque no nos vamos a contaminar. Nos vamos a fortalecer en quiénes somos en Jesucristo. ¿Ok? Son sus decisiones, son sus consecuencias. Ah, pero vive conmigo. Así es. Pero cuando alguien tiene luz en la casa, todo lo demás que está tergiversado se tiene que ir acomodando a esa luz, porque la luz ilumina, por más pequeñita que sea, porque hay mujeres que dicen, es que yo no tengo mucha luz, yo también tengo estas situaciones, así es, pero el que está contigo es mayor que todo lo demás, así que reciba fortaleza en el nombre de Jesús, no se sienta limitado, no se sienta acabado, no piense que los tóxicos de afuera le van a acabar. No, es usted el que hace el cambio. Por eso es que cuando existen estas situaciones, usted no se va a dejar vencer y tampoco se va a victimizar. Ahora bien, veamos. Relaciones tóxicas, resultado el veneno de la amargura. Los compañeros de la amargura son la autocompasión, los sentimientos heridos, el enojo, el resentimiento, el rencor, la venganza, la calumnia, la envidia, fíjese, los chismes, la paranoia, las maquinaciones vanas y el cinismo, que yo podría agregarle también el sarcasmo que mi esposa comentó en un principio en el programa. Los síntomas que tenemos de las personas que se envenenaron son muy variados y vamos a verlos en este momento. Bueno, si son constantemente personas que están pidiendo atención, están pidiendo que se les cumpla, están siendo a veces perfeccionistas, están siendo muy meticulosos y no tienen gozo. Lo primerito, se va el gozo, se va la fe. Porque si yo pongo mi ojo en lo negativo, definitivamente bajé mis ojos de nuestro Señor. Conozco el caso de una señora que estaba luchando con esto del esposo tóxico, decía ella, pero tenía que llenarse de fe. Es muy importante, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y en estas relaciones es muy fácil decir yo lo voto, yo lo dejo, yo lo respondo igual, no. Entonces ella decía, yo mejor ni te veo, esposo, así decía. Voy a poner mis ojos en Dios, porque si yo te veo cuando oro, se me acaba la fe. Y eso es así.
Porque Dios no nos ha mandado a ser víctimas o esclavos. Nosotros somos victoriosos en Cristo Jesús. Lo importante es que se llene de tal manera de Cristo que pueda ser, aún en medio de eso, testimonio. Estábamos conversando con mi esposa y analizábamos el sentimiento de la persona tóxica. La persona tóxica nos va envenenando o se va envenenando a sí misma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese veneno penetra dentro del organismo. Estamos haciéndolo como un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? Buscar un antídoto para que ese veneno no le haga daño. Buscar algo, un remedio, o hacerlo que esa persona devuelva ese veneno por el mismo lugar por donde ingresó. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Un lavado, se necesita un suero, se necesitan una serie de cuestiones para poder limpiar, para poder, sanar ese envenenamiento que está afectando al tóxico. Entonces diríamos, ¿qué hace el tóxico? Si bien es cierto, se le ve por su boca, se le ve por sus gestos, por sus frutos los conoceréis. Si nosotros estamos ahorita relacionándonos con un tóxico y dice, ¿y ahora yo qué hago? Yo sé que soy el venenoso. Todas las personas me lo han dicho. Me han dicho que soy un amargado, pero hoy está viniendo la luz a tu corazón. Lo primerito es reconocer. Gracias a Dios. Después tienes que aprender a sacar, mi esposo decía, sacar ese veneno. No lo digiera, porque el momento que lo digiere se hace parte de todo su organismo. Vienen enfermedades somáticas, le duelen los huesos, le duele todo su cuerpecito. ¿Por qué? Porque está envenenado. Entonces saque ese veneno, amigo. Cuando llega alguien envenenado a un hospital, le hacen un lavado, como dice mi esposo. ¿Con qué se va a lavar? Con la sangre de Cristo. Empiece a obrar en fe. Escuche la palabra de Dios. Esto es personal. Yo no quisiera que alguien crea que toda la familia tiene que aguantar al tóxico, porque eso se llama abuso, violencia intrafamiliar. Hoy estamos convocando para que las personas se hagan responsables de su propia felicidad, de su propio camino, de su propio deseo de vivir. Y entonces busque el auxilio. A veces dicen es que está desmayado porque está envenenado. Entonces la familia lo lleva delante del Señor. Pero no siempre debe ser así. Es tu camino, es tu vida en Cristo Jesús. Ahora bien, veamos lo que tenemos aquí en nuestras notas que dice cómo cambiar. El primer paso es darse cuenta que la actitud actual no te funciona. Tu manera agresiva de tratar a los demás no te va a curar la enfermedad, sino que te va a ir llenando más de amargura. Y va a haber mucha gente que no se va a querer acercar o estar alrededor tuyo bajo ninguna circunstancia. Puedes tú ahuyentar a personas importantes, que son personas importantes para ti, como son tus hijos, como es tu esposa. Tu esposa puede decir un día, yo ya me cansé, hay que se vaya él a dormir o yo me voy a dormir a otro cuarto porque yo no quiero ni estar cerca de él o cerca de ella. Los hijos cumplen la mayoría de edad y salen por la puerta volados porque quieren decir, ya no quiero escuchar esas peleas, esos comentarios, esas discusiones, esa manera de ser derrotista que tiene mi papá o que tiene mi mamá. Esas peleas o ese tipo de relación tóxica que se está desarrollando dentro de la familia. Si tú te has identificado en algún momento como una persona tóxica, pues dele gloria a Dios y busque cómo puede usted dejar de ser tóxico a través de la oración, a través de buscar un consejo, a través de buscar a alguien que le pueda guiar para ver cuál fue el fundamento que lo llevó a desarrollar esa posición tóxica. Entonces eso es importante, como dice mi esposo. Vamos a orar en el nombre de Jesús para que usted y yo veamos y nos sinceremos delante de Él.
que podamos entender que por la sabiduría de Dios nos podemos ver como en un espejo. Ya no necesitamos que nos digan eres esto, eres esto otro, porque cuando nosotros hacemos eso con las personas tóxicas, las envenenamos más. Empezamos a quejarnos más de ellos y la situación va en destrucción, que es lo que quería el enemigo. Porque para eso vino el Hijo de Dios, a deshacer toda obra del mal. No es de asustarse que usted viva con una persona tóxica. Yo le quiero decir que es parte del diario vivir para que nosotros tengamos una enseñanza de que Cristo vive y de que podemos tener en Él la victoria. Por eso, no se sienta pobrecito yo. Vamos a tomar con toda autoridad el camino de la vida. Tiene que entender que si Dios le puso con un tóxico, le va a dar el veneno. Ese veneno se va a eliminar por la miel de nuestro Señor Jesucristo. Usted no puede tener veneno. Usted tiene que tener la sabiduría, el testimonio, la relación con Dios. Usted tiene que apasionarse por nuestro Señor Jesucristo de tal manera que ya deje de ser yo soy la tóxica. No, yo soy lo que dice que Dios soy. Fíjense que en alguna oportunidad tuvimos la posibilidad de ir a visitar a una persona y por alguna circunstancia llegamos cerca de la hora del almuerzo. Entonces preguntamos a esta dama, le preguntamos, ¿y su esposo dónde está? Ay, dice, gracias a Dios se fue a hacer su deporte hoy. Me llamó la atención el escuchar el gracias a Dios se fue a hacer su deporte hoy. Sí, dijo, porque así yo puedo pedirme una buena pizza con bastante cebolla y comer esa cebolla y esa pizza porque a él no le agrada, no le gusta. Me llamó mucho la atención porque digo yo, ¿qué nos puede afectar a los seres humanos de una forma de comer o de algún producto que nos gusta comer y que a la otra persona no le guste comer? ¿Por qué? Porque nos decía que hacía un escándalo cuando había cebolla en la casa. Y entonces ella, cuando él se iba, tenía la libertad y podía respirar y podía decir, gracias a Dios que no está aquí. Esa era una relación tóxica. Pasaban continuamente en peleas constantes. ¿Por qué? Porque de ahí llegaron a la indiferencia absoluta. Entonces, ¿sientes tu opresión en tu casa? ¿Sientes tu opresión en el trabajo? ¿Hay alguien que insistentemente está tratando de acabar con tu autoestima? ¿Te está recordando tus errores constantemente? ¿O es parte del diario vivir y te has acostumbrado? Pues hoy lo invitamos en el nombre de Jesús. Primero, a liberarse. ¿Cómo podemos entender la voz de Dios a nuestro corazón? Pues pidiéndole, Señor, explícame. Porque hay muchas familias y hay muchas mujeres que están sufriendo de esta voz tóxica y ya no saben qué creer, en la verdad o en la mentira. Quizás tiene razón, porque tanto que me dice y me dice, probablemente yo no valgo nada. Probablemente él o ella es el que tiene la razón. Pero es ahí que usted tiene que desarrollar una relación con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, revélame la verdad. Es un regalo. El Señor nos dijo que tenemos que tener comunión con Él. Y eso tiene que ver con integrarlo en todas las áreas de su vida. Integre al Espíritu Santo. Pídale esa armonía, esas herramientas poderosas, esa protección de entender por qué estás viviendo esto. Y la revelación también de cómo salir sin destruir, sino edificar a tu familia. Queremos ver lo que tenemos aquí en nuestras notas. Si usted, hijo, si usted, padre, si usted, esposa o madre, ha sentido un agobio constante, una manipulación, un sentimiento de sufrimiento, de descalificación hacia su persona, como decir tú no sirves para nada, usted está siendo víctima de una relación tóxica y está viendo una oposición encubierta hacia usted.
que está limitando sus posibilidades de crecimiento. Y todos tenemos derecho a crecer. Hay personas que, por ejemplo, se meten a la universidad a los 50 años y el esposo les dice, vos con 50 años yendo a la universidad, ¿qué te pasa? ¿Que no viviste tu juventud? Eso es minimizar a la persona. Todos tenemos derechos a aumentar nuestras capacidades y nuestros conocimientos. Todos tenemos derecho a ponernos al día. Entonces, querido amiga y amiga, si yo tengo una dificultad, tengo que abrazarme de nuestro Señor Jesucristo. Tengo que prepararme en tal o cual circunstancia. Usted tiene que dominar lo que le quiere destruir. ¿Cómo? Aprendiendo, capacitándose y sabiendo que Dios está con nosotros. Un día a la vez. No se deje vencer, no diga, ¿y cómo voy a hacer si cuántos años atrás? Un día a la vez. Por eso, le agradecemos toda su sintonía, sabiendo que nuestro Señor nos permite que usted nos acompañe, que esté con nosotros, para darle fuerzas, para darle armonía en medio de tanta desarmonía por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos esta oportunidad de poder haber ingresado hasta sus hogares a través de este medio y esperamos que nos escriba y visite nuestra página web detallada en este programa. Que Dios les bendiga y la felicidad siempre de la mano de Cristo Jesús. Hasta la próxima. Este fue El Consejo Oportuno con Priscila y Aquila. Este es un ministerio creado para orientar, alentar, aconsejar y cuidar el tesoro más grande que el Señor nos ha dado, nuestra familia. Sus cartas y reacciones al programa son muy importantes. Comuníquese con nosotros al correo electrónico aquila678@hotmail.com. Hasta la próxima.